Hola, hola, ¿qué tal a todos? Soy Playtex y el día de hoy hablaremos sobre cómo empezar en Clash Royale. Este video es especialmente para todas las personas que no saben cómo empezar en el juego, pero aún así se sienten atraídos a él. También puede servir para todas aquellas personas que ya hayan iniciado, pero todavía no terminen de comprender completamente cómo funciona el juego, incluyendo personas desde Arena 1 hasta las 4000 copas. Bueno, primero que nada, trataré de explicar de la mejor manera cómo es el juego y cómo funcionan sus mecánicas. De esta manera lograremos adentrarnos un poco mejor y entender completamente cómo funciona. Y sin perder más tiempo, vamos al video. Clash Royale es un juego simple en teoría. El objetivo principal es tumbar las torres del rival. Existen tres formas de ganar. La primera es tirarle la torre central a tu oponente. La segunda es tumbar una torre más que tu rival antes de que el tiempo termine. Y para finalizar, es hacer más daño que tu rival en cualquiera de las dos torres antes de finalizar el tiempo extra. Y es por eso que es muy importante proteger las torres a toda costa. Seguramente en ese momento te estarás preguntando, sí, todo muy claro, pero ¿cómo se supone que haga eso? Pues nada más y nada menos que con cartas. Las cartas se agrupan en mazos de juego, y cada mazo consta de 8 cartas diferentes, que podrás utilizar durante la partida. Las cartas tienen costes distintos de elixir, pero ¿qué es el elixir? Por el momento no te preocupes por él, más adelante hablaremos al respecto. Las cartas se clasifican de dos maneras, según su calidad y según su tipo. Según su calidad, las cartas se subdividen en 4 grupos: comunes, especiales, épicas y legendarias. Al escuchar la frase "la calidad de una carta", inmediatamente pensamos que se refiere a qué tan buena es una carta. Y, aunque en teoría es así, no puede tomarse como una verdad absoluta, pues, en palabras de los mismos creadores, si se usa como es debido, una carta común puede superar a una carta legendaria. Todo depende de cuándo y cómo la uses. La calidad de una carta realmente determina la rareza de la misma, es decir, para los compas, qué tan fácil es conseguir esa carta. Según su tipo. Las cartas según su tipo se subdividen en 3 grupos: tropas, estructuras y hechizos. Las tropas son todas aquellas unidades que se utilizan tanto para atacar torres rivales como para defender las tuyas. Las estructuras son construcciones que pueden ser utilizadas de forma defensiva, como una torre Tesla, u ofensivas, como un horno. Finalmente, los hechizos son cartas de soporte, que pueden ser lanzadas en cualquier parte de la arena, tanto en tu campo como en el campo rival. Ahora sí, vamos con uno de los temas más importantes, el elixir. El elixir es lo que permite jugar cualquier carta. Para explicarlo de alguna manera, es el pago requerido para utilizar alguna tropa, hechizo o estructura. Al iniciar la partida, ambos jugadores poseen la misma cantidad de elixir y se genera automáticamente. La generación de elixir se muestra en la barra en la parte inferior del juego, siendo 0 la cantidad mínima y 10 su máximo. Además, la generación irá en aumento conforme avance la partida. Pero ya hablaremos más adelante de eso. Puedes quemar elixir, lo que significa que se desperdicia. Habitualmente es malo desperdiciarlo, pero en situaciones determinadas y específicas, quemar un poco de elixir resulta muy beneficioso. Torres. Las torres de coronas son estructuras defensivas. Se tienen 2 torres de coronas, una a la izquierda y otra a la derecha de la torre del rey. Estas provocan daño, mismo que incrementa conforme se sube de nivel. Al destruir una torre de arena enemiga, obtendremos una corona, además de desbloquear mayor territorio para poder colocar nuestras tropas. La torre del rey es la tercera estructura defensiva. Inicialmente se encuentra inactiva y existen 2 maneras de activarla. La primera es cuando es destruida cualquiera de las 2 torres de princesa, y la segunda es cuando es tocada por alguna tropa o hechizo.
Tiempo. Otro aspecto importante a considerar es el tiempo de juego. La partida consta de 3 minutos de juego normales y 2 minutos de overtime o tiempo extra. Durante los primeros 2 minutos de juego, la producción de elixir es normal. En el último minuto de tiempo ordinario, la producción de elixir se duplica, llegando a 1 por 2 de elixir, así que podrás tirar cartas más rápido que antes. La partida llegará a tiempo extra si los dos jugadores se encuentran igualados en cuanto al número de torres tiradas, ya sea 1, 2 o ninguna. Durante el tiempo extra se entra en muerte súbita. Esto quiere decir que el primer jugador que logre tirar una torre, sin importar cuál sea, ganará la partida. En el primer minuto de tiempo extra, la producción de elixir se mantendrá, pero al llegar al minuto final, aumentará nuevamente la producción, alcanzando 1 por 3 de elixir. Primeros pasos. Destapar cofres. La manera más simple de conseguir cartas es desbloquear los cofres. ¿Y cómo se consiguen los cofres? Básicamente ganando partidas. Cada victoria en una partida te otorgará un cofre, siendo 4 el máximo de cofres sin abrir. Los cofres también se dividen según su calidad y el tiempo para desbloquearlos aumentará según su rareza. Unirte a un buen clan. Unirte a un buen clan es fundamental si quieres mejorar rápido en el juego. En los clanes puedes unirte a guerras, donde ganarás oro y prestigio. También puedes pedir donaciones de cartas que utilices en tu mazo, para maxearlo rápidamente y así subir rápido en el juego. Otro de los consejos importantes a tomar en cuenta es ser un miembro activo y donador de tu clan. Esto llevará a que mejores rápidamente, ya que al donar tropas y al ser activo en tu clan podrás mejorar tus cartas y ganarás experiencia y oro por ello. Muchas gracias por haber visto el video, no olviden darle like y suscribirse. Adiós.